buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este miércoles 24 de marzo de 2021, una jornada en la que, como cada día, vamos a tratar de contarles algunas de las principales cosas que están sucediendo en Lanzarote o que nos afecta un poco a todos nosotros. Hoy, como ayer ya les dijimos que a esta hora que estamos dando las noticias nosotros, en el Parlamento de Canarias se fueron a comer, pues ¿qué hemos hecho? Hemos grabado un poquito para poder mostrarles a ustedes que se está celebrando el debate sobre el estado de la nacionalidad, que bueno, pues pinta un dibujo por parte del gobierno de cómo está Canarias y que da opción a los representantes de la oposición a desengañar a los que gobiernan y diciéndoles ustedes están pintando un dibujo pero nosotros creemos que no es correcto y que el dibujo es otro. Y algo similar ha pasado hoy aquí en Lanzarote porque, hablaremos de ello también, Coalición Canaria ha ofrecido una rueda de prensa pues mostrando su visión, decepcionada visión, en torno a lo que el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote está planteando como respuesta desde el punto de vista económico, básicamente, a esta pandemia. Y más todavía, porque también hablaremos hoy de esa otra visión que tiene la oposición en Tinajo, de lo que hace poco pues también dibujó el grupo de gobierno de Tinajo en relación a cómo está el municipio. Así que saludamos primero a Paola Delgado, periodista, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime, muy bien. Es como, en realidad, como si viviéramos dos vidas en la misma vida. La vida que nos dicen que es y luego la vida que nos dicen que los que nos están diciendo que es esa vida es otra distinta y que la buena es su vida. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues caminar en medio de las dos vidas, como siempre. Bueno, aunque sea dar voz, ¿no?, a ambas vidas, que es nuestra profesión, ¿no?, y a lo que nos dedicamos, dar voz a todo el mundo, por supuesto, y luego ya que la gente pues saque sus propias conclusiones. Decías antes lo del debate de la nación, y yo invito desde luego a la gente a que se espere, porque luego... Nacionalidad, perdón. No, pero es que estas cosas hay que hilar muy fino, porque uno le llaman país, otros nación, otros nacionalidad, y... Uf. Cierto, pero bueno, el caso es que invito a que los espectadores a que se queden, porque desde luego viene cargadito y como decíamos ayer, se celebra durante 3 días, yo no sé qué más les quedará por decir porque luego lo veremos, pero ya se despacharon a gusto, vamos. Sí, bueno, yo ya me he gozado muchos debates sobre el estado de la nacionalidad, hoy se lo ha trabajado Paola, no por nada, porque como yo ya me he hecho muchos, pues ya no me apetece hacer más, sino porque ha tocado así, ha cuadrado así. Tampoco les vamos a contar los entresijos de cómo se hace un programa de televisión, porque seguramente acabarán diciéndole ustedes a sus hijos y sobrinos, no te dediques al periodismo. Y no queremos eso, no queremos arruinar voluntades a nadie, ¿verdad? Claro que no, al contrario, yo invito a que se dediquen a esta bonita profesión. Maravillosa, exactamente. Bueno, lo primero que tenemos que contar, sin embargo, es, como siempre, poner el reloj de la pandemia en hora. Ya se lo hemos dicho más de una vez, desde un punto de vista informativo, le podríamos decir, ayer hubo 13, en total no sé cuántos, son más, son menos, hay 4.000, no sé cuántos. Pero desde un punto de vista humano tenemos que transmitirles nada distinto a lo que sentirán ustedes. Cuando parece que las cosas van bien, de repente te aparece el número de ayer y dices tú, ostras, por favor, que no volvamos a caer, ¿no? Y te levantas mejor un día que otro y los datos son peores un día que el otro. Y en definitiva seguimos en esta auténtica montaña rusa, Paola, no de estadísticas, que también, sobre todo de emociones y de sensaciones, ¿no? Sobre todo de eso, sí, porque efectivamente lo llevamos ya comentando varias semanas, incluso meses, que ya difícilmente se aguanta una mala noticia, ¿no? Desde el punto de vista psíquico, moral, es muy complicado soportar, sobre todo si nos es complicado a nosotros, imagino a aquellos que están en primera línea, el hecho de ver que el número de nuevos positivos efectivamente, pues hay días en los que continúa aumentando desafortunadamente. Ayer sumamos 13 nuevos positivos, era un día de esos en los que no recibíamos... Sin que sepas por qué, ¿no? ¿Verdad? Además, no ha pasado nada. Bueno, era martes, que esa es la opinión que tengo yo de los martes, sí, pero no creo que influya mucho eso. A ti te cuadraba, ¿no? Porque no te gustan los martes. Sí. Pero sí, no sabemos por qué, de momento no hemos llegado a Semana Santa, no ha habido ninguna apariencia de que haya habido muchas fiestas y demás, entonces, bueno, cualquier foco quizá, brote, no lo sabemos, no podemos especular porque no lo sabemos. 13 nuevos positivos, el caso es que hubo ayer y nos situamos actualmente en la isla de Lanzarote con 86 casos activos, con lo cual, pues lógicamente, no son muy buenas noticias. Sin embargo, sí que es cierto que en cuanto a la presión hospitalaria, a la gente que permanece hospitalizada en el Hospital General Dr. José Molina Orosa, pues a cuentagotas, poquito a poco, va descendiendo.
Sí, porque sí que si hablamos de cifras, tal cual, de números, el número de hospitalizados por coronavirus en el Molina Orosa sigue siendo el mismo de ayer, pero ¿qué pasa? Que sabemos que la unidad de cuidados intensivos es la más, pues digamos, la más complicada, ¿no? De que vayan saliendo pacientes de ahí. Pues efectivamente, ahora actualmente hay 6 pacientes en la UBI, lo que es uno menos que en el día de ayer, y 2 pacientes en planta, que es uno más, que en el día de ayer. No sabemos si es esa persona que ha salido de la UBI que ha pasado a planta, pero el caso es que hay uno menos en la UBI y uno más en planta. Y también, que siempre lo nombramos, la UBI, hay 2 personas actualmente hospitalizadas por patologías ajenas a la COVID-19 también en la UBI, lo que supone 2 personas menos que en el día de ayer, que había 4. Con lo cual, todo eso, los datos en general, pues indican lo que decíamos al comienzo, que la presión se alivia de alguna manera. Hay 6 pacientes en la UBI, 2 en planta, en definitiva 8 realidades personales, 8 historias personales y familiares de gente que ha ingresado en el Hospital General Dr. José Molina Orosa y siempre está en incertidumbre, tal y como está la cosa de cómo les irá, cómo no les irá. Y si, lamentablemente, porque esa es la cruda realidad, y a ver si aprendemos ya, los podrán volver a ver o no físicamente y abrazarlos y besarlos. Deseamos con toda la fuerza que efectivamente sea así, pero ese es el gran riesgo. Ayer nos conmocionó esa historia de ese hombre con 55 años, sin patologías previas, bombero de profesión, que tú dices, tienes que estar en buen estado, entró y no pudo recuperarse, lamentablemente. Bueno, ya les iremos informando todos los días y en biosferadigital.com, cada vez que haya novedad, naturalmente, ya saben que lo tienen allí, ¿no? Vamos a saludar ahora a una persona que hace bastante tiempo que no hablamos con él y solo por eso ya merece la pena saludarlo. Es Antonio Morales, es concejal en el Ayuntamiento de Tinajo por el Movimiento Renovador de Tinajo, oposición en ese ayuntamiento a la fuerza gobernante, que allí es Coalición Canaria. Antonio Morales, muy buenas tardes. No lo tenemos todavía. Bueno, pues lo vamos a hacer entonces al revés. Igual podemos saludar a Midalia Machín, ¿no? Yo creo que sí, que es secretaria insular de Coalición Canaria y que hoy les decía que paralelamente al debate sobre el estado de la nacionalidad que se está desarrollando en el Parlamento de Canarias, que la propia Midalia bien conoce, por cierto, pues aquí ha habido rueda de prensa de Coalición Canaria bajando al grupo de gobierno del Cabildo de su verdad, de su pedestal, de su manera de hacer gobierno, diciéndoles, oigan, no lo están haciendo todo lo bien que nos cuentan y sobre todo no lo están haciendo todo lo bien que a la población de Lanzarote se merece y debieran de recibir de su gobierno, ¿no? Hola Midalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, porque esto es más o menos así, ¿no? Ustedes son oposición en el Cabildo de Lanzarote, llevamos un año de pandemia, el grupo de gobierno pues, ha desarrollado las distintas iniciativas que hayan desarrollado desde el punto de vista de la salud, económicas, etcétera, etcétera. Ustedes han tratado de incluir propuestas a lo largo de este año y han llegado a un punto que dice, bueno, vamos a presentar un plan, una propuesta en definitiva para tratar de reactivar la economía y para tratar de salvar a mucha parte de la población que está ahora mismo en serios problemas económicos y laborales. Más o menos es así, ¿verdad, Midalia? Bueno, la idea de presentar un plan económico es simplemente después de analizar los datos del Cabildo, los datos de niveles económicos, de paro, de ERTE que tenemos en la isla en general, pues la idea fue estudiarlos y presentar un plan de cómo se podría o cómo lo haríamos nosotros, de cómo activar la economía en la isla o por lo menos intentar hacerlo. Eso ha sido la rueda de prensa que hemos querido dar hoy. Y hay digamos, un denominador común, hay muchos frentes abiertos, naturalmente, pero un modo de actuar que Coalición Canaria diría, no, yo creo que las cosas tienen que ir por este ámbito. ¿Hay algo que destaque más que lo demás? Por ejemplo, han subrayado ustedes el tema de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Bueno, has dado una clave, sí, precisamente lo de las pymes y los autónomos. Mira, ahora mismo Lanzarote pues encabeza el cierre de empresas que tenemos a nivel de Canarias por la situación económica y son datos que se extraen de los datos económicos. Pero independientemente de eso, lo que no es comprensible ni por el gobierno de Canarias ni por el gobierno del Estado y que el Cabildo no lo exija, es que hoy en día los autónomos y las pymes que se mantienen abiertos son unos valientes. ¿Por qué digo esto? Pues porque siguen cumpliendo obligaciones fiscales como antes de la pandemia.
pandemia. Eso es incomprensible, que sigamos con obligaciones fiscales prepandémicas cuando la situación económica es la que es decir, siguen siendo los impuestos a la Hacienda Canaria, a la Hacienda Estatal, los seguros sociales, han subido el seguro de autónomo, da igual que sean 6 euros, el año pasado también fueron 6 euros, da exactamente igual, la cosa es que no está el momento para subirlo. Entonces, lo que no entendemos es que no se exija que obviamente tiene que haber otras medidas a ese nivel fiscal. Independientemente de esto, que es una cosa que siempre me gusta decirlo, porque los que están al frente de una empresa saben los apuros económicos que se pasan, porque las empresas no tienen liquidez ahora mismo, porque dependemos del sector del turismo y los turistas no están llegando por la situación de pandemia que tenemos. Entonces, eso es una de las cuestiones que nosotros siempre en el Cabildo hemos hecho mucho hincapié, es decir, ayudes a pymes y autónomos. Nosotros hicimos una propuesta cuando se presentaron los presupuestos se presentaron de aquella manera, no digo porque esté mal hecho, sino porque veo una situación como es el plan estratégico de subvenciones que no entra dentro del presupuesto en general, sino es una voluntad que tiene el gobierno esperando que los remanentes, pues finalmente que tiene el Cabildo, son 6 millones de euros, se los autoricen a utilizar, pero mientras esperamos y mientras hay cierre de empresas. En esta propuesta nosotros decíamos que en vez de los 6 millones que están fijados para las ayudas de pymes y autónomos, que a día de hoy no han salido porque tuvieron una equivocación a la de publicarlo en el boletín oficial, no digo que no lo quisieran hacer para agilizar, pero finalmente nos han encontrado un tropiezo. Nosotros también decimos que se aumentará a más millones de euros, o sea, en ese sentido. Y luego también lo que decíamos que veníamos a presentar alegaciones, lo habíamos dicho también en el pleno, lo hemos comentado, porque creemos que no solo tiene que hacer para ayudas para empresas de menos de 10 trabajadores, sino que tiene que aumentar un poco más el rango. Ese es quizás no la piedra angular, pero lo básico que siempre nosotros estamos insistiendo. Muy buenas tardes, Migdalia. En lo que han dicho hoy, lo que han comunicado en ese plan de rescate económico y social para Lanzarote y La Graciosa, decían que uno de los problemas quizás es lo que precisamente estabas comentando ahora, de esa espera, ¿no?, más bien larga por los gobiernos central y gobierno autónomo, sí, para ayudar, para rescatar a las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas. ¿Está ahí el problema en el hecho de que quizás el Cabildo no actúa y espera constantemente a que le lleguen las propuestas y las medidas de fuera? Bueno, la casuística es variada, podríamos decir bastantes cuestiones de que creemos que deberían de hacer. También podemos hablar del tema de la inmigración, que esta semana llegaban también, arribaban pateras a las islas, y yo lo que siempre he sentido, y no es una cosa de ahora, siempre lo he dicho, es que nosotros no alzamos la voz en Madrid, en plan, tenemos una situación límite en Canarias y en Lanzarote. O sea, y a día de hoy ni veo a la presidenta del Cabildo que alza la voz, da igual que sea del mismo color político, hemos llevado bastantes iniciativas al Pleno y yo obviamente sé que coincide conmigo y no quiero que entremos en ese debate que siempre nos atacan en plan de que, bueno, es que no quieren que venga nadie, es que hay que entender a esa gente. No, si yo entiendo que la gente que arriba a nuestras islas es porque están buscando un futuro mejor, porque huyen de conflictos bélicos, de situaciones económicas mucho más delicadas que la nuestra. Pero independientemente sí es obligación nuestra cómo se gestiona aquí. Esto en el caso de la inmigración. Y después con el caso de las pymes y autónomos hemos sido un cabildo muy lento en tramitar las ayudas que a día de hoy siguen sin tramitarse, como digo, porque el cabildo de Gran Canaria y de Fuerteventura ya lo han hecho. Si ellos han podido, ¿por qué nosotros no? Esa es la pregunta que siempre lanzo. Ahí también, disculpa, hay otra cosa que les diferencia y que ha motivado, por cierto, un intercambio de opiniones alrededor del papel de la mesa insular famosa, de ese instrumento, ¿no?, que es la apertura o no de recintos deportivos, culturales, bibliotecas, etcétera, etcétera, a lo largo de la pandemia, de estas últimas semanas, ¿no? La pregunta es, ¿creen ustedes, Migdalia, que el Cabildo ha actuado de forma excesivamente timorata en relación a las medidas que está poniendo para evitar que se propague la pandemia? Porque evidentemente se hace para eso. Mira, yo lo que creo que hay, esa mesa que lo han definido como un órgano institucional, no es un órgano institucional. O sea, dentro del reglamento del Cabildo, como puede ser un Consejo Insular de Agua, como puede ser un Consejo de Reserva de la Biosfera, que sea un órgano institucional con un secretario, con unos representantes. No, en este caso es una mesa insular, informal. Ojo, que me pareció muy buena idea cuando iniciamos todo el tema de estado de alarma de la pandemia que nos coordináramos. Pero todos pensábamos que por lo menos esto iba a tener una fecha límite y la fecha límite no llega y probablemente se va a alargar más de la cuenta de lo que todos podíamos imaginar en un principio. En función de eso, la mesa insular yo siempre la vi y me pareció muy buena apuesta. Ahora, la mesa insular para mí deja tener esa validez cuando salen las cosas bien, es éxito de la presidenta. Cuando no salen tan bien, es culpa de los alcaldes. ¿Que en Lanzarote hemos sido más papistas que el Papa? Sí, y te lo digo porque eso no hay, digamos, cuestión que me puedan rebatir. ¿Por qué?
el gobierno de Canarias dicta las medidas de seguridad de COVID en las distintas fases. ¿Por qué nosotros en esta fase tenemos otra, digamos, medida? Es como restricción sobre restricción, es decir, si en fase 2 se pueden abrir o en fase 3 se pueden abrir una serie de cuestiones, ¿por qué aquí no se ha permitido? Porque el público en fase 2 puede acceder. Digo el público como puede hacer otras cuestiones también. Entonces eso es una parte que yo nunca he entendido. ¿Por qué el no por el no? ¿Por qué tenemos unas restricciones particulares si es que nos dicen, no, pero es que Coalición Canaria no prevalece las vidas? Mira, eso es un discurso, sinceramente, que no cabe. En otras islas no les importan las vidas. No, aquí lo que se trata es, dentro de otras circunstancias y dentro de la responsabilidad que tenemos que tener todos, intentar que las cuestiones se ajusten a la medida, que son las medidas del Gobierno de Canarias, que, mira, pues por más redundancia, lo hace el PSOE, que es quien gestiona la Consejería de Sanidad. Migdalian, entre esas medidas que ustedes han puesto en esta rueda de prensa, decían también, además leo que aquí la última, que proponen la creación, que dicen que se ha prometido y que nunca se ha cumplido, de un gabinete técnico-político para el diseño consensuado de un plan precisamente que atienda a las características en las que nos encontramos para tener en cuenta a la oposición. ¿Les han dicho algo con respecto a esto? ¿Se va a hacer? ¿No les tienen en cuenta a la hora de tomar cualquier tipo de decisión con respecto a la pandemia? Bueno, esa es una cuestión que se lanzó desde que empezó todo el tema del estado de alarma. Y luego, cuando tuvimos el primer pleno, se habló de crear una mesa político-técnico insular. En el Cabildo totalmente factible, solo somos 4 grupos políticos, 2 que gobiernan y 2 que estamos en la oposición. Lo que se trataba era un poco entre todos tender puentes para, digamos, gestionar desde la experiencia de lo que podíamos hacer de la mejor manera posible. Siempre ha sido una promesa de la presidenta y a día de hoy seguimos esperando y no se cumple. Y no quiero que piensen que es una pataleta de la oposición, no. Simplemente que en circunstancias tan adversas como tenemos y tan sobrevenidas, lo que se espera también que sean propuestas que salgan un poco de la rutina normal, lo que puede ser la política. Y en este caso todavía seguimos esperando por esa mesa. Creo que, bueno, no sé si tendrá intención de hacerlo, pero en un momento me pareció muy buena propuesta. A día de hoy la seguimos esperando y digo que no creo que lo vaya a hacer, aunque lo ha anunciado muchas veces en los plenos, pero siempre se queda ahí en eso, es simplemente un anuncio. Bueno, pues dicho queda, lo que es interesante es que finalmente las propuestas que emanen de cualquier institución, y lo ideal sería propuestas por quien sea, pues fueran en favor siempre de la ciudadanía, en 2 ámbitos, Migdalia, que es lo que se espera de los gobiernos: 1, protección de sus ciudadanos, como es natural; 2, reactivación de la economía, que está quedando bastante maltrecha, como, en fin, cualquiera sabe y se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Exacto, y además, y mira, los datos de Lanzarote, ya lo hemos hablado también en distintos plenos que he tenido en el Cabildo, o sea, entre ERTEs y paros, la población son un total de 40.000 personas que ahora mismo están en situación en Lanzarote. Es un nivel muy alto para la isla. Si a eso le unimos también el paro, que es el más alto que tenemos, pues obviamente lo que tenemos que aunar es todo e intentar desde el sector público, intentar mover la obra pública, mover las distintas medidas específicas que tienen que llegar, porque si no, nos estamos asfixiando. En ese sentido, creemos que hay líneas que no terminan de funcionar. En ese caso, mira, te voy a poner un ejemplo para que no vean que van a un ejemplo contrastado con las cofradías de pescadores, que el sector, no podemos hablar del sector ganadero, del sector primario, te iba a decir de agrícola, pero también en este caso del pesquero. O sea, están las ayudas dentro del plan el famoso estratégico de subvenciones, y hasta las cofradías se quejaban de que obviamente que tenían menos de lo que se había recibido en otras ocasiones. Entonces, cuando pasa eso en estas circunstancias económicas, tú dices, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? No es una cuestión de dinero del Cabildo. El Cabildo tiene muchísimo dinero. O sea, bienvenido sea que tenga ese dinero. Ahora, ¿tendrá la capacidad de gestionarlo al nivel que está requiriendo ahora mismo la isla? Esa es la pregunta que me hago yo. Bien, pues nos ha encantado escucharla, Migdalia. Muchísimas gracias por atendernos estos minutos y que tenga un buen día, una buena tarde. Gracias. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo y buenas tardes. Pero claro, lo que decíamos un poco al principio, luego vamos a volver a esta cuestión de las distintas visiones que se tiene de una cosa y de la otra, pero antes, ya que estamos hablando de acudir a donde la gente lo necesita, y que sería bueno que los gobiernos acudieran a donde la gente lo necesita desde un punto de vista de apoyo social, sanitario, de la salud, etcétera, pero también económico, hay, Paola, otras instituciones que también están, lo que se diría en lenguaje coloquial, aunque no me gusta mucho, pero es así, apagando fuegos, ¿no?, en muchísimos sitios. Por ejemplo, hoy nos ha venido a ver aquí a nuestros estudios la directora de la Fundación Dinosol, Virginia Ávila,
que se están volcando por todo el archipiélago, bueno, pues eso, acudiendo a donde la gente, a donde los canarios, a donde los residentes lo necesitan, ¿no? Y nos ha hablado de los alimentos, de los muchos alimentos, de las muchas bolsas de necesidad que han cubierto en distintas asociaciones aquí en la isla. De los datos de alimentos con vida, que han sido en Calor y Café más de 15.000 kilos de alimentos, que corresponden prácticamente a más de 32.000 euros, y en Flora Coge, que empezamos un poquito después, porque ellos estuvieron cerrados bastante tiempo, y ya cuando abrieron empezamos a donarles, pues hemos donado más de 7.000 kilos, que corresponden a unos 15.000 euros. Pero bueno, qué maravilla, es que te lo he vuelto a pedir porque de aquí tenemos que hacer una noticia escrita. Sí, me parece unos datos, vamos. Una noticia, y quiero que sepas que desde el 2017 que arrancamos la fundación, hemos colaborado en 20 entidades en Lanzarote, en el 2018, 2019 y 2020. Y hace unos días hemos colaborado con la Asociación Mararía. La semana pasada tuvimos una colaboración. Quiero contarte todas las donaciones de alimentos a las entidades a las que le hemos dado en 2020. Sí. Pues mira, contarte de Argana Viva, del Banco de Alimentos de Tías, que nos llamaron completamente desesperados. La ONG Esperanza y Vida Canarias, el Banco de Alimentos de San Bartolomé, Idiaría, Caritas Arrecife, Centro de Inmigración de Lanzarote, y bueno, y ahí estamos, en total más de 16.000 kilos donados de alimentos a todas las entidades que cada semana prácticamente se repite. Felicitarles por la labor. Bueno, pues la gente, las instituciones que las rigen, que las dirigen las gentes, al final de cuentas, pues es maravillosa. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y hay que estar ahí, y hay que ser solidarios y bueno, y hay que apoyar, que es lo que nos está tocando atravesar en esta época. Por eso yo les decía al principio que las instituciones tienen que acudir en auxilio fundamentalmente de dos cuestiones. Uno, velar y procurar por la salud de sus administrados. Dos, naturalmente, tratar de amortiguar el brutal impacto económico que está generando esta pandemia. Y si me apuran también, porque ahora vamos a hablar de ello, vigilar la estética, la cosmética, los gestos, que también son muy importantes. ¿Te acuerdas aquello que dicen de la mujer del César, que además de serlo, ha de parecerlo? Bien, pues también las instituciones, además de ser serias y de acudir, han de parecer que son serias. Bien, todo este rollo viene a cuento porque nos ha sorprendido estos días una nota de prensa del Movimiento Renovador de Tinajo, oposición en Tinajo, donde viene a decir que en el ayuntamiento hay demasiada echa de menos mayor dedicación justamente a paliar las necesidades económicas de los vecinos y bueno, pues le sobra un poquito pues de gastos innecesarios. Vamos a saludar a una persona que hace bastante tiempo que no hablamos con él, como les decía antes, Antonio Morales, y que ya nada más que por eso merece la pena saludarlo. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Me alegro de verte, aunque sea como se ve la gente hoy en día, a través de las pantallas y de todas estas cosas. Esto es así, ¿no? Después de la aprobación de los presupuestos de Tinajo, Antonio, ustedes han visto que una cosa es predicar y otra dar trigo, y una cosa es decir que se acude en ayuda y esa ayuda es insuficiente y que se gasta de forma superflua poco y que parece que se gasta más de lo que se dice, ¿no? Sí, bueno, por un lado nos sorprende porque del Movimiento Renovador de Tinajo presentamos en agosto del año pasado una serie de medidas para intentar ayudar a la gente que está pasando en el municipio, familias, pymes, también algo que nos preocupa demasiado, que es el paro juvenil. Siempre con intención de colaborar y ayudar con el gobierno, porque desde luego, desde que tomamos posesión, siempre le hemos tendido la mano y sigue tendida. Le hemos dicho que de esta creo que salimos si estamos todas a una y nunca yendo cada uno por su cuenta. Bueno, en ese pleno, después de un debate bueno, y el alcalde decirnos que tenían previsto que para el presupuesto del año 2020 iban a tener 2 millones de menos de ingresos que el año, es decir, de 7 millones pasarían a 5 millones, pues fácil. Entonces lo que planteamos de los ministros renovados es dejar la moción sobre la mesa
y que él se comprometiera a reunirnos los tres grupos políticos que tenemos representación en la corporación, Partido Socialista, Movimiento Renovador y Coalición Canaria, y pactamos los mínimos. En el pleno del mes de octubre puede significar ese acuerdo. Pues bueno, nunca se produce esa llamada, volvemos a llevar la moción al pleno de octubre y en octubre rechazan la medida, que básicamente está en que se apruebe de forma inmediata y urgente el plan general del municipio de Tinajo, un plan general que lleva desde el año 2016 sin modificación y sin adaptación, 2006, 2000. Un plan general supone generar economía y empleo en el municipio, que la gente puede invertir. Hablamos de ayudas específicas para familias que no tengan problemas sociales y que estén pasando situación difícil ahora con la crisis. Hablamos de plan juvenil específico y también ayuda al sector primario. Ahora más que nunca creo que, bueno, se ha visto, ha sido evidente que aquellos que no querían ver que el sector primario tenía que ser una pieza clave en el desarrollo de esta tierra canaria, pero principalmente la porque lo tienen que ver ahora o nunca, porque muchas son las personas que se han ido al campo, están recuperando fincas, se están dando de alta como autónomos y están emprendiendo. En esa línea iba, voten en contra de estas medidas y la sorpresa efectivamente es cuando se aprueba a su mes el presupuesto del año 2020, vemos que el presupuesto del año 2020 apenas baja 170.000 euros con respecto al año 2019, no vemos ninguna ayuda en líneas que ya decía anteriormente, pero sin embargo vemos pues bueno, presupuestos, partidas disparatadas, trabajo de otras empresas. Debo matizar aquí que no tenemos acceso a los decretos de contratación que hacen. A empresas que contratan, contratos menores, no nos dan esa información. Bueno, realmente no nos dan ninguna de las que hemos pedido. Hablamos de gratificaciones también disparatadas, atenciones protocolarias, cuando en este momento, pues en este año apenas se han podido hacer reuniones, apenas se ha podido hacer nada de evento muy alto y tienen unos 24.000 euros gastados en temas protocolarios, ¿no? Entonces, pues nos parece desorbitado, no nos parece responsable y bueno, seguimos teniendo la mano del movimiento renovador para que haya sensatez, sentido común y que desde el gobierno municipal en estos momentos se aplique las partidas allí donde son necesarias y donde la gente los necesita. Claro, porque muy buenas tardes. Decíamos antes, ¿no? También cuando hablamos con la compañera de que al final es fundamental esa comunicación, esa buena relación entre quien gobierna y la oposición. Dicen ustedes también que, por lo que le estoy entendiendo, que al final no se sienten de algún modo respaldados y que, por ejemplo, ha ocurrido con el presupuesto que se ha sorprendido porque el alcalde si no me corrige, se ha comprometido en varias ocasiones a reunirse con la oposición en este caso para un consenso de esas decisiones y al final nunca ha sido así. Efectivamente, esto está grabado. Yo invito a la gente que quiera que meta en la página web y se vaya a Videoactas en el mes de agosto y en el mes de octubre el debate sano que hemos tenido con respecto a estas medidas y lo que dicen, ¿no? Si se comprometen a sentarnos con la oposición, al menos en este punto concreto, en esta moción, pero nunca se ha hecho. Yo debo decir que, insisto, nosotros tenemos manos tendidas, tenemos claro que ahora, insisto, no cabe el politiqueo ni cabe estar hablando de cosas que se podían hablar posiblemente en el pasado, cuando había época de bonanza. Y estoy convencido que los gobiernos necesitan a la oposición. Yo soy un afortunado porque tengo un puesto de trabajo, gracias a Dios, y me siguen pagando a día de hoy. Pero tengo cerca de mí mucha gente que lo está pasando muy mal. Cobran los ERTES tarde, no saben lo que va a pasar, las ayudas no están llegando, empresas que están cerrando. Un auténtico disparate. Por eso nosotros seguimos el puente con el grupo gobierno. Sé que ellos no lo han hecho con la oposición, no se lo vamos a tener a mal, pero ahora más que nunca o estamos todos a una o la gente no entendería que estemos a la greña. Si es cierto es de que nosotros tenemos que hacer público nuestra opinión sobre cómo están gestionando los ricos en el municipio de Tinajo.
Siempre preguntamos nosotros también por cómo está la situación del ayuntamiento, ¿no? Económicamente hablando. Bueno, nos dice que no le dan toda la información, no le prestan toda la información que quisiese, pero dispone de músculo financiero suficiente el ayuntamiento, la administración en este caso, para dar esas ayudas de las que usted mismo se está quejando que no están pintadas en este caso en el presupuesto. Me gustaría tener los datos. Sí, eso escrito que hemos solicitado de toda la documentación que hemos presentado, solicitando incluso, cuál es la cantidad de remanente que tiene el ayuntamiento, cuál es la cantidad de dinero que tiene pensado invertir, no nos ha contestado a nada es nada, ¿vale? De hecho, ayer volvimos a la documentación. En cualquier caso, hay una previsión por parte del gobierno municipal bastante desajustada, porque si usted dice que va a ingresar 2 millones menos y en cuatro meses después pues no son 2 millones menos, que es 169.000 y pico de euros, pues ahí ya estaban haciendo la previsión bastante desajustada y ahí falla algo. Comunicaciones, no tiene claro cuándo son las entradas, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, viendo los gastos que hay en estos momentos, por parte del gobierno municipal, que ya le ponía algún ejemplo, en estos momentos, ¿cuál es la prioridad? ¿Ayudar a que los ciudadanos necesita o estar gastando dinero, insisto, por ejemplo, 438.000 euros? La pregunta es, ¿dónde se ha señalizado tanto? En residuos, nunca ha habido en la historia de Tinajo, en la historia reciente, un servicio tan malo recogida de basura como lo que está sucediendo en estos momentos. Pues aumenta esa partida, pasa de 325.000 euros a 400.000 euros. Me imagino que será porque, bueno, tienen otros servicios prestando para disimular la mala gestión de esta empresa, la que tienen contratada. Trabajos realizados por otras empresas, que no sabemos las empresas que son, porque insisto eso, pero bueno, son 800.000 euros. Mire, si de ahí usted va a poco, le puedo garantizar que al menos puede tener 300, 400.000 euros para aplicar a los más necesitados. Era fácil, en el año pasado, en julio, cuando empieza el cobro, el periodo de cobro de los impuestos, solicitaban precisamente que se dejara sin cobrar los impuestos a empresas, pymes, autónomos, que lo estaban pasando mal, que el ayuntamiento podía asumirlo, y oye, eso quiere decir que no cerraban, que seguían generando economía y empleo, y a ver cómo salíamos de esta, ¿no? Poco a poco. Pues bueno, no se aplicó ninguna medida, al final, ¿qué quiere que le diga? No hay nada en plan juvenil, hay un problema con los jóvenes, es decir, lo dice la propia Coalición Canaria en estos días, escuchando el debate de la nacionalidad canaria, ha aumentado de forma considerable el paro juvenil. Y o bien a los jóvenes le damos recursos, le atendemos, le asesoramos, le ayudamos en estos momentos, o posiblemente nos vayamos a lamentar más tarde de situaciones dramáticas, porque puede ser que los jóvenes se sientan pues que no son útiles, porque ya que nadie le ofrece empleo, ya que salen los planes de empleo, son un criterio que no tiene cobertura de otro tipo. Y también me gustaría dejar algo claro. Todo esto no tampoco pretendíamos ni pretendemos que lo asuma el Ayuntamiento de Tinajo. Lo que pretendemos es que en esa mesa insular o a través de la FECAN se dirijan otras administraciones para que pongan los recursos necesarios para poder asumir este tipo de cosas que, insisto, no es que lo digamos, es que son datos objetivos que están dando oficiales y que hasta el día de una política clara en ese sentido. Está claro, el ayuntamiento hasta donde pueda llegar, y donde no puede llegar el ayuntamiento, buscarse la vida y luchar para que puedan llegar otras instituciones, que es lo que se suele hacer. Nos queda claro. Antonio, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Gracias a ustedes por preocuparse, un placer. Buenas tardes. Claro, y así podríamos seguir. Hemos visto un partido X, por no citar a nadie, reclama al Y, que gobierna en tal sitio, una serie de cosas, pero que resulta que el Y le reclama al X exactamente lo mismo cuando gobiernan en otro lado, ¿no? Sí.
Y esas son las cosas que la gente nos separa mucho de la política, ¿no? Exacto, eso te iba a decir, porque además son dos versiones completamente distintas, porque probablemente ahora llamamos al alcalde de Tinajo y nos dice pues que para él, según en su postura, son los mejores presupuestos para el municipio. Quiero decir, al final la gente de fuera pues es normal que diga, oye, exijo una única verdad, pero es que para el alcalde esa es su verdad y para él en este caso es su verdad, ¿no? Entonces, bueno, la política es muy complicada. Y en el debate sobre el estado de la nacionalidad, que se lo ha visto Paola, pues igual, dos vías paralelas, ¿no? En las que no se encuentran nunca. No. En fin, para eso son paralelas. Difícilmente. Sí. Entonces un discurso uno, otro discurso otro y para adelante. Sí, exactamente. Bueno, viene muy cargadito el debate, pero como bien dice, vamos a empezar ahora mismo por las declaraciones del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que habló de muchísimas cosas, pero nosotros hemos querido reflejar, pues por una parte, cuando habla y da una visión general sobre la gestión que se ha hecho de la pandemia aquí en Canarias, que lo enlaza, por cierto, con la buena relación que tienen con el gobierno central, dice Torres, y además habla de otro tema también preocupante e importante para Canarias, que es el de la inmigración. Hay que reconocer que se hace un esfuerzo desde el Gobierno central para preservar, son 6.000 millones de euros los que han venido a Canarias para las líneas de avales ICO, ERTE o prestación de autónomos, un estado de quiebra que hay que preservar de la sociedad de nuestro país. Y esto es importantísimo, porque significa el rescate de las personas, significa poner como prioridad la clase trabajadora, significa responder distinto a una crisis a como se hizo en el pasado. De esas intensas relaciones con el Gobierno de España, y creo que nos debe alegrar a todos, hemos podido desbloquear el convenio de carreteras en gran parte de aquello que era hasta ahora una deuda con nuestra tierra. Y eso hará que se firme pronto una adenda para el actual vigente convenio de carreteras y no uno nuevo. Ese trabajo da sus frutos. Y recuerdo que cuando acabamos el año 2020, logramos también que se aprobara la prórroga de la Reserva de Inversiones de Canarias, lo que simboliza entre 600 y 800 millones en inversión privada. Son algunos de los datos, también de nuestra insistencia, porque si hay que ir 1000 veces a Madrid, 1000 veces iremos. Creo que se han tomado decisiones que ponen en valor, como ya he dicho, la importancia de colchones claves para el estado del bienestar y el sostenimiento de la sociedad, como los expedientes de regulación temporal de empleo. Y vuelvo otra vez a marzo del 2020. Hubo que hacer una gestión inmediata, ágil, de la tramitación de los ERTE, en menos de un mes. Y tuvimos que dar salida a todos los expedientes que nos llegaron. Me detengo también en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, formado por gobiernos, sindicatos y patronal, que separa diferencias, pone puntos en común y eleva al Gobierno de España. Y hay cuestiones que han salido de esas reuniones, de esas convocatorias, de esos acuerdos que han sido tomadas en cuenta en la norma porque no estaban, como la disposición adicional para Canarias, como que sean centros de trabajo los que se puedan acoger a los ERTE, como que no sea solamente el turismo, sino otros sectores ligados al turismo los que podían beneficiarse de ser, estar, permanecer en ERTE, porque la comunidad que más necesitaba los expedientes reguladores temporales de empleo era, es y va a seguir siendo Canarias. Y por tanto esos ERTE se tendrán que prorrogar. Inmigrantes cuyo sueño es seguir el sueño europeo, permanezcan días, meses, semanas o años en esos campamentos que deben ser solo para una respuesta a la emergencia. Si lo que se quiere es que sean recursos permanentes para que quien entre no salgan, este Gobierno y este Parlamento se opone rotundamente. He reclamado en el conjunto de España y de Europa que hay que invertir en los países de origen y tránsito, hay que incentivar la vigilancia, incrementarla, hay que efectuar las deportaciones acorde a los derechos humanos, hay que permitir el tránsito reglado de quien tiene derecho a transitar por el Estado español y por la Unión Europea, hay que activar las derivaciones junto al resto de las comunidades y hacer que sea una solidaridad obligatoria, hay que dar, sí, y exigirlo la acogida digna que estas personas se merecen cuando están en Canarias, en cualquier lugar del mundo, en tanto en cuanto se aclara su situación administrativa. La oposición ha hecho un dibujo bien distinto de lo que ha apuntado el presidente del Gobierno de Canarias y luego se reflejará en las propuestas de resolución que a esta hora de la tarde ya están presentando ante la Cámara. Por ejemplo, Vidina Espino, la líder de Ciudadanos, ha puesto acento en las carencias en materia de bienestar social.
Quería empezar por decirle, señor presidente, que la cuestión social es un agujero negro de su gobierno, un agujero negro que se traga todo lo bueno que usted pueda intentar hacer o aquellos logros que usted apunta en el haber de su gobierno. Los partidos que le apoyaron a usted, que le apoyan, firmaron un pacto para defender a los más débiles de Canarias, señor Torres, y no lo han cumplido. La primera ley que iba a salir era la ley de la renta ciudadana, que seguimos esperando. Era el gran proyecto de este pacto de progreso. Y además iban ustedes también a bajar el tiempo de espera en la dependencia, porque era una situación inaceptable y lo repitieron una y otra vez. El próximo mes de julio se van a cumplir 2 años de este nuevo Gobierno y no solo no han cumplido nada de lo que prometieron, sino que Canarias sigue siendo, en sus propias palabras, la campeona de todo lo malo y la última clasificada en todo lo bueno. Tenemos el mayor tiempo de espera en dependencia de toda España, señor Torres. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, un dependiente canario tiene 3 veces menos oportunidades de ser atendido que un dependiente de cualquier otra comunidad autónoma. Y seguimos teniendo a más de 15.000 personas pendientes de valoración. Esto es un fracaso absoluto en dependencia, señor Torres. Ustedes llegaron al Gobierno prometiendo más recursos humanos, incluso mejorar las cuantías de la ayuda de la dependencia, que iban a gestionar mejor, y no han cumplido en nada. Aún seguimos esperando por esos 100 empleados para reforzar el Departamento de la Dependencia del Gobierno, que se están incorporando a paso de tortuga, señor presidente. Pero probablemente quien ha hecho un dibujo más apocalíptico de cómo está Canarias ahora mismo y de la gestión del Gobierno haya sido Coalición Canaria, fuerza mayoritaria en la oposición y que han venido gobernando esta región de forma ininterrumpida desde el año 1993 hasta esta pasada, hace año y medio prácticamente, ¿no? Hasta el inicio de esta legislatura. Su portavoz, José Miguel Barragán, ha sido el encargado de dibujar ese escenario. La crisis sanitaria generada por la COVID-19 ha desembocado en una crisis económica sin precedentes. El sector turístico en quiebra, hoteles y apartamentos vacíos, 16.000 negocios que desaparecen. Nuestra industria agonizando, 7 de cada 10 jóvenes en paro. El Gobierno dando tumbos, presumiendo que lo han hecho mejor que otros y sin dar soluciones para que la crisis sanitaria no se convierta en una sangría económica. ¿En serio, señor presidente? ¿Puede calificar su actuación como pionera, inédita, extraordinaria, valiente, como ha dicho esta mañana? ¿De verdad? ¿Es capaz de decirle eso a los más afectados por la pandemia, a las familias de los fallecidos, a los enfermos, a los trabajadores sanitarios, a los empresarios arruinados? ¿Es capaz de estar satisfecho con el anuncio de creación de 11.000 puestos de trabajo, cuando hoy, al día de hoy, hay más de 280.000 personas en paro y 90.000 en ERTE? Si ese es su diagnóstico, ¿cómo vamos a pretender que usted acierte en las respuestas que necesita Canarias para superar la crisis? Bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Lo que decíamos. La gente se quedará sorprendida, pero o no, porque estamos acostumbrados a eso, pero es así, 2 realidades completamente distintas, ¿no? Así es. Es así. Bueno, cambiamos radicalmente de tema, porque otra cosa de actualidad es que ayer nos desplazamos hasta los juzgados de Arrecife, Jaime, para un proyecto que se ha hecho que a mí me parece bastante interesante y adecuado a las circunstancias, porque se han adaptado. Digamos que estas salas ya existían, nos explicaban, pero se han regulado, por tanto ya se puede hacer uso de ellas, unas salas en los juzgados para que hacer más fácil ese trance a los menores de cuando tengan que acudir a los juzgados, pues por lo que sea, ¿no? Una es una sala de espera adecuada y otra es otra sala de declaraciones. El juez decano Adalberto de la Cruz nos lo explicaba. Básicamente desde el Gobierno de Canarias pues se nos han ido facilitando una serie de medios para adecuar las instalaciones judiciales a lo que hace referencia a los tratos a los menores, al trato a los menores de edad, un correcto trato a la infancia. En primer lugar,
Lo primero que tendremos es básicamente la sala Gesell. Saben que la sala Gesell la veremos con posterioridad, es una sala, como se indica en la propia guía, que nos encontramos en la planta de las salas de vistas del edificio judicial de Arrecife, que consta de dos partes. Una parte privada, en la cual puede estar el juez, puede estar el Ministerio Fiscal, puede estar básicamente el acusado, puede estar sus abogados, de manera que en la otra parte, que está adaptada para la atención a los menores de edad, nos encontramos con que ahí estará el menor de edad y el especialista que le toma declaración, pero en un ambiente no hostil y efectivamente en un ambiente adaptado a los menores y permitiendo que el menor, cuando venga a declarar, no tenga que tener una confrontación visual con la persona que presuntamente ha cometido la actuación penal sobre la que versen las actuaciones. Además, también se ha establecido pues, una sala de espera de menores. En esa sala de espera de menores lo que se pretende es que no solo para los juzgados penales, sino también para los juzgados de carácter civil, de carácter laboral, en definitiva, que todos los menores que tengan que venir al edificio, como pueden ver, normalmente esperarían como cualquier persona en el exterior de las salas de vista. Lo que se pretende es que no tengan que esperar ahí, sino que efectivamente tengan un espacio con juguetes adaptado, adecuado, para que ellos y sus acompañantes pues puedan estar ahí y que, aunque sea el trance o el difícil trance de venir a un juzgado, se haga lo más amable posible y adaptándonos en todo caso nosotros a las necesidades especiales que tienen los menores de edad precisamente por serlos y las necesidades de protección que tienen precisamente por serlos, como marca esa normativa nacional e internacional. En ese contexto, básicamente, lo que se establece es una regulación de esas dos cuestiones. La sala Gesell va a estar gestionada por el juzgado decano y va a poder ser utilizada no solo por los juzgados de Arrecife, sino también por cualquier juzgado del territorio nacional que nos pida auxilio judicial y a través de los sistemas de videoconferencia o incluso ellos desplazándose, porque la sala está equipada con equipos de videoconferencia, incluso de comunicación a través del sistema Cisco Webex o diferentes sistemas telemáticos. En estos casos lo que se establece es que unas guías de actuación, unas pautas de actuación en virtud de las cuales lo que se pretende es, uno, que desde el momento en que ya mandamos una comunicación desde el juzgado para citar a estas personas para que comparezcan al juzgado, ya se advierta que se tratan de un menor de edad y se les da unas pautas, el que tiene que venir al juzgado, y con lo cual se les da unas pautas, una forma de actuación para que avisen ellos con su propia citación, el juzgado avise al personal de seguridad de que va a venir un menor de edad ese día, pero también las personas tengan un justificante, oiga, está citado un menor de edad. Lo cual va a permitir efectivamente el hecho de que los menores de edad primero sean recibidos en la entrada por personal del juzgado, puedan acceder al juzgado sin necesidad de pasar por el control de seguridad. Y además, en los casos que estamos hablando, que recuerden que les estoy refiriendo a menores de edad, bien víctimas de un delito o testigos en un procedimiento penal, se les pueda por el personal del juzgado acompañar por los pasillos interiores del edificio hasta llegar a la sala de espera de menores, evitando cualquier confrontación con la persona que presuntamente haya cometido el delito. Todo esto en un contexto, en una guía que está abierta a modificaciones, está abierta a mejoras, está abierta que por los profesionales, por los juzgados, por los diferentes operadores jurídicos, efectivamente se mejore y siempre con la mejor intención, que ya le digo es cumplir con la normativa nacional e internacional de aplicación y sobre todo con cada vez más dar paso hacia un servicio público de justicia de calidad para todos los ciudadanos, pero sobre todo para nuestros menores de edad. Humanizar, en definitiva, eso que tanto venimos a hablar, tratar a las personas como lo que son, personas y no como números, como expedientes, como citados, etcétera, etcétera, y bajar a la realidad de cada una de ellas, en este caso los menores, los niños, en esa sala Gesell, que se ha bautizado así, en honor del psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Lucius Gesell, que a mediados del siglo pasado revolucionó prácticamente con sus teorías y con sus prácticas todo el mundo de la puericultura y que bueno, pues han sido adaptadas incluso hasta el día de hoy. O sea, chapó, el que cuadra todo, redondito. Enhorabuena desde aquí al decano de los jueces y a la Administración de Justicia por asumir este tipo de cosas que nos parecen fundamentales. Y de paso ayer se le preguntó al juez decano en relación a los menores, ya que era el tema, digamos, del día, si Lanzarote no tiene ya, Paola, entidad suficiente como para tener su propio juzgado de menores, fiscalía, etcétera, etcétera, ¿no? Porque lamentablemente con el desarrollo que hemos querido desde hace un montón de años, pues también han venido las cosas menos agradables de los desarrollos, que son las polémicas y muchas veces protagonizadas por menores. Bueno, pues creo que lo ha asumido también así.
Puede darse la circunstancia, de hecho se da, que recibamos a menores de edad que están siendo investigados o que son presuntamente han cometido algún tipo de actuación delictiva. En este caso nos encontramos en el Partido Judicial de Lanzarote con que efectivamente esos supuestos no contamos con una fiscalía de menores propia y también efectivamente esos menores pasan a disposición, una vez que la Fiscalía de Menores ha hecho su trabajo, pasan a disposición de los juzgados de menores que tienen su sede en Las Palmas de Gran Canaria. Pero lo que es indiscutible es que además de los medios de los que disponemos, que ya vamos avanzando en ese camino, indiscutiblemente también se hace necesario la valoración, y así por lo menos lo ha informado el juzgado decano de Arrecife, e incluso también sé que con el respaldo de la propia Fiscalía del Partido Judicial de Arrecife, de la necesidad de creación en Lanzarote, incluso con posibilidad de extensión de competencias al Partido Judicial de Puerto del Rosario, pues de un juzgado de menores con sede en Arrecife, lo cual tendrá que venir acompañado, entiendo, por una Fiscalía de Menores también con sede en Arrecife. Sin embargo, ya digo, estos son solicitudes que se tienen que estudiar. Creemos desde la Fiscalía y desde el juzgado decano que los números acompañan a esos efectos. Bueno, pues ya lo vemos. Lo que te comentaba, Jaime, yo creo que está bastante bien lo que se ha hecho, porque si ya de por sí a los adultos nos cuesta, ¿no? Ese tema de juzgados que da como un poco de miedo, ¿no? Claro, de impresión, pues por supuesto que los menores cuanto menos deberían de tener este tipo de respaldo. Y con respecto a lo que decía ahora, pues evidente, y nos decía a nosotros, ¿no? Dice, es que claro, estas salas están reguladas ya, pero estamos hablando de víctimas, menores víctimas de cualquier tipo de delito, y de los testigos. Pero ¿qué pasa con los acusados? No queremos en ningún momento confrontación de ningún tipo, claro. Entonces, claro, ahí vendría bien precisamente pues algo más global, más grande, como es, por ejemplo, pues decía, el tema del juzgado de menores, ¿no? Así es, eso es. Bueno, y creo que vamos terminando, Jaime. ¿Ya? Sí, creo que sí, que ya hemos repasado la actualidad del día, pero como estamos acostumbrados estos últimos días, nos gusta irnos con algo positivo, algo bueno. Y es que antes hablábamos del debate de la nacionalidad. El presidente de Canarias, además de esa visión general de la gestión de la pandemia y demás, también hablaba de la que se ha convertido en la esperanza para todos, en la vacuna. Y digo que nos vamos con algo positivo porque era bastante optimista. Canarias, señorías, está preparada para alcanzar la vacunación del 70% de nuestra población durante el verano. El Ministerio acaba de confirmar que durante lo que queda de marzo y abril llegarán más de 336.000 dosis de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, y esperamos que pronto se unan también las de Janssen. Con nuestras infraestructuras, con el personal sanitario del Servicio Canario de Salud, podemos inocular hasta 30.000 dosis al día. Si nos dan la materia prima, si llegan los suministros, avanzo lo que sin duda será la mejor de las noticias, y es que las Islas Canarias van a conseguir la inmunidad frente al virus antes de que acabe el verano. El verano es ya. Si es que el verano es ya, si es que ha cambiado ya el clima, ya se nota el calorcito ya, pero para Calima, que eso no es bueno, o sea, que claro. Tengo pronto ya el pinchazo. ¿Bien? Sí, pues yo creo que sí, que ahora que ya la AstraZeneca parece que ha vuelto y que, como bien dice, van a llegar muchísimas dosis de las distintas vacunas para distintas edades y de distintos nombres, yo creo que bueno, Canarias nos caracterizamos por eso, ¿no? Entre otras cosas, porque llevamos muy bien ese proceso de vacunación, somos bastante rápidos, ojalá. Ojalá. Desde luego. Bueno, Paola, que ha sido un placer, como cada día. Hasta mañana. Hasta mañana, Jaime. Mañana volvemos, mañana será jueves, es el día en el que nos abrimos al conjunto del archipiélago, el día en el que, bueno, pues ofrecemos una propuesta que será emitida para todo el archipiélago canario. Estamos muy contentos de volver cada día y también, naturalmente, los jueves. Hasta mañana, a partir de ahora más información en biosferadigital.com. Buenas tardes.